Después de venir pedaleando desde España, llegué a Holanda, sin hoteles, sin rutas, sin saber dónde dormir, solo mi bicicleta, una tienda de campaña y muchas ganas de descubrir lo desconocido, que encontré en el país de los molinos y las bicicletas. Ahí te lo muestro. En este capítulo, Holanda me recibió con paisajes increíbles, pueblos sacados de un cuento y un enemigo inesperado. No puedo más. No puedo más contigo, viento, mira. El viento. Me tiene loco, me tiene sordo, me tiene las orejas frías, todo. No, gente, no puedo más. Me viene rabia, ira, emociones. Fue un día de locos, grité, me reí, me frustré, pero seguí. Prepárate porque este episodio se viene cargado. Sí, ya entré a Holanda. Bueno, buena onda. Sí, me gusta. Sigue el viento presente. Paré a comer. Ya estoy en Holanda, por cierto. Nada, estoy cerca de la costa. Ahora me quedan, yo creo, como unos 10-15 kilómetros hasta el punto donde voy a coger el ferry y cruzo a Middelburg. Ya hoy se cambió la hora, así que a las 8:15 se hace oscuro. Así que nada, ahora hay una hora más para pedalear para tener luz solar, ¿no? Puedo ver el mar. Sí. Lindo mar. Vas, vienes. Sí, estoy todo el rato ahí como tocándolo, ¿no? Bueno, ahora sí, creo que ya estamos llegando. Voy a cruzar por allí con ese ferry, si no me equivoco. Y voy a cruzar al otro lado. Ahora entiendo, pues mira aquí a la derecha, o sea, las casas, hay algunas casas que están debajo del nivel del mar. Mira a la izquierda y está más arriba del mar que las casas de aquí. Otra vez estamos acá, pues. Pero no sé muy bien dónde es la entrada. Sí. Ya lo encontré. Justo ahí un americano y un romano me dijeron dónde era la entrada, así que ya estoy aquí entre, pues. Aquí estoy ya en el ticket y por ahí vendrá el ferry, así que súper bien. Ya, así que a las 4:20, sí, a las 4:20 salimos para allá, a las 5:30 llegaré, así que todo bien, pues. Ya, sí, a ver dónde duermo hoy, tampoco sé dónde voy a dormir, pero bueno. Thank you, coming from Barcelona. From Barcelona, yeah, 1 month. Yeah, I was from Pyrenees, then all France, Belgium, today here in Holland. When do you have to go back on? I'm good with time. Until Denmark? Yeah, Copenhagen. Yeah. You're never afraid on the road? Yeah, but if we keep afraid, we keep a hope. Yeah, the tent, the kitchen. No, but I mean, if you're on the road, for you, don't be afraid. Because the most is okay, but in the French it's maybe difficult. No. But here in Holland it's very good for most. Yeah, well, in France it was kind of a hilly, Uh-huh. but yeah, And now it's about, you have already about 1,600 kilometers you have already. 1,800. Thanks, Yeah, yeah, good food. Yeah, man, yeah, it's the first time. Yeah, And where are you going to camp now? I don't know actually. Where is it? Here. Yeah, I don't know actually. It's here in Holland. You can camp everywhere, or what? Maybe like this.
but not with a camper or something like that. Uh-huh. Because in France I was doing wild camping, you know, Okay. just in the nature or, Okay. you know, like respecting always the space of people and Okay. everything, you know. Yeah. Here the fishing is one camping, Uh-huh. and yeah, And they are open in camping? they're open. Yeah, okay. Because in France they were all closed because open. they're gonna be opening in Easter, I think. You only need a code for the toilet and washroom. Yeah. If you are going to there, I can phone for you what the code is, Okay. because I'm the owner. You're the owner? Yeah. Okay. Lucky me then. Yes. You have a camping? Yes. Oh, I'm also a farmer, but okay, cool, cool. And where is the camp? Vlissingen. I Vlissingen, can okay. write it down if you want. Okay, to, yeah, sure, yeah. It would be a pleasure. And I think tomorrow I'm gonna cross the bridge. The bridge, yes. You know, I have to choose. I think there are two bridges, right? You can stay on the west side. Uh-huh. Then you don't need a bridge. It's kind of an dam. How do you call Aha, it? yeah, done, yeah. Yes, and that's the west side. Maybe that's the most easy and On the left, safest okay. way with bicycle. Aha, Otherwise, it's in the middle. Then you have to first to go to the yeah, like the east and then inside. again. Aha, But you are now already here, then it's maybe easier. yeah, and faster that you Yeah, stay follow on the the coast. left side on the Okay, coast. okay, It's maybe okay. also a nicer road, I think, but Mm-hmm. that you have to decide by yourself. of course. Yeah, no. But I like to hear the recommendation of local people always. Because you're coming from Spain, you were Yeah. born in Spain, yes? Yeah, And also Barcelona. yeah, near Barcelona, yeah. Like 2 hours from Barcelona. Okay. We got fish. I will try. Sí, acabo de bajar del ferry de acá. Y nada, justo me encontré con Leonard, se llama. Sí, me acaba de compartir que nada, que tiene un camping. Así que nada, yo quiero que sí voy a ir, son las 5 de la tarde. Ya hice unos 60 kilómetros y buena onda, hermano. Vamos para allá y... Se nota que estoy llegando para el norte, me recuerda a Copenhague, estas calles. La verdad que sí, como más estructurada. Casitas cuadradas, bajitas, ¿no? Y ahí estaba yo, dirigiéndome al camping de Leonard, que me había invitado. Una hora antes, ni siquiera sabía dónde iba a dormir, pero una vez más, el camino se acomodaba. Me daba cuenta, día tras día, de que hay que confiar en el momento, en las personas y en las capacidades que tenemos para comunicarnos. También veía con claridad lo que a veces nos limita, el miedo a pedir, a mostrarnos vulnerables. Me sentía feliz por esa invitación, porque todo parecía resolverse cuando me abría al otro, cuando hablaba con honestidad y dejaba que las puertas se abrieran solas. Ya tenemos aquí el primer amigo holandés, aquí con la bici. Nada, aquí Leonard me ha dicho que me podía dormir aquí en este espacio. Ven, mira qué cariño. Y nada, aquí mira, tengo agua. Precioso lugar. Sí, yo creo que acamparé por ahí. Me ha dado el código también para el baño. Sí, a las 5:30 ya tengo el spot. Creo que sí voy a dormir por ahí tranquilamente. Y creo que hoy sí me voy a ir a buscar una birrita. Me voy a tomar una birrita aquí al sol. Quedan 3 horas de sol, así que ya. He comprado pesto, así que voy a hacer pasta al pesto. Sí, me apetecía, la verdad. Y nada, queda 1 hora para que baje el sol. Así que voy a tomarme una cervecita, a escribir, sí, a disfrutar un poquitito, ¿no? Bueno, ya me voy a dormir. Sí, en breves. Tengo aquí a Chispita. Ropita yo creo que la voy a dejar allí.
Primer día que me levanto en Holanda. Nada, voy a ir al Lidl. Hoy el día creo que va a estar bien. Agradecido con Leonard por la invitación a su camping, a dejarme un trocito de tierra ahí para montar la tienda. Creo que hoy el día va a estar bonito, con un poquito de viento del norte, así que voy a tenerlo todo el rato de cara. Si ayer lo tenía de lado, hoy ya cambió. Ya de frente, con ganas de llegar a Ámsterdam y cambiar la cadena. Me suena un poquitito la transmisión, ya le toca una revisión ya la chispita. Lidl, a la derecha y que luego le voy a gira a la hacer izquierda. publicidad al final. A la izquierda y luego... Bueno, ¿qué hago cuando voy al Lidl, no? A comprar. Saco de aquí de la alforja el ordenador y las cositas electrónicas, lo cierro y ya, sí, como que ya entro pues, ¿no? Tapo así un poquitito y chao. Sí, hoy voy a cruzar como 2 puentes largos, yo creo. Nada, hoy será día de reto de vientos, creo. Sí. Un poco agotador el viento de cara. No os voy a engañar. Sí, cuando viene de espalda, uy, cuadrillo, qué rico. En ese momento todavía no sabía lo que me esperaba en la ruta de hoy. Ya tenía las alforjas llenas de alimentos y el viento no tardó en hacerse notar. Sin duda fue una de las jornadas más complicadas y desafiantes del viaje. El viento lo cambió todo. A veces no es la distancia ni las cuestas, es esa fuerza invisible que te frena, que te obliga a luchar por cada metro y a poner a prueba tu paciencia, tu cuerpo y tu mente. Echando de menos la bicicleta eléctrica o las montañas o algo que me tape el viento. Ratos que pega duro, ratos que pega suave. Importante sonreír, hermano. Importante sonreír. Ahí viene el viento de ahí, de por allí. Ay. Sí. Creo que debe ser como una tortura china, ¿no? O algo así. El tema del viento. Imagínate poner a una persona sentada en una silla, atada, sin posibilidad de moverse, con un ventilador en la cara. ¿Qué pasaría? Me venía a la cabeza, ¿no? Al ver a esta gente aquí trabajando, que están por ahí trabajando el campo. Si me quedase aquí unos días a trabajar, ¿no? Para continuar el viaje, podría ser una metodología, ¿no? Quizás de ir parando, en vez de tener un principio y un final, y como más en ruta, hacerlo como una metodología y tener ciertas habilidades, con lo cual poder proseguir quizá un viaje más largo, ¿no? Y de hacerlo con un propósito más grande, quizás para ayudar a más gente, ¿no? No solo a mi propio ser, ¿no? Sino también a otra gente a visualizar lo que hay realmente en el mundo, ¿no? Ya ahí arriba, el caballito. Nada, paré a tomar un cafecito. Ahora creo que me esperan como 15 kilómetros, un puente. Vamos a ver si ese café funciona y tira para adelante.
Con este viento de cara que viene. Creo que voy a cruzar ese puente de allí. Ay, este vientito de hoy me está... Además tengo la entrepierna un poco que me escuece. Ay, estos días se pregunta uno, ¿por qué coño estoy aquí? Sí. Oh, God. Mirar, es inmenso. Y luego sigue por detrás. Bueno, aquí ya cruzando el dique. Sí. Una locura esta. Yeah. Mira, es súper grande esto. Son como pistones que bajan, sí, y hacen como barrera para que no pase el agua hacia allí, hacia el interior de Holanda. Y me pregunto yo, ¿por qué no resistimos tanto al cambio, no? Si se inunda sus tierras, pues bueno, se muda uno más para adentro, ¿no? Bueno. El viento me tiene frito. Oh, Dios. 36 kilómetros. Pues que parece que lleve, o sea, llevo 36. Parece que lleve 150 en las piernas. Bien duro, la verdad. Tiene un poco asqueado el viento hoy. Sí, la verdad, ni he comido, son las 2. Tampoco hay sitio para comer. O sea... Me sentía agotado y por momentos desanimado. El viento no solo me empujaba en contra, también me empujaba hacia adentro, a revisar cómo me estaba sosteniendo en este viaje. Paré a comer, hice unos noodles estos instantáneos, porque con este viento pues tampoco se puede perder mucho, o sea, se pierde gas, ¿no? Con el viento y es incómodo, la verdad. Así que ha sido algo rápido, una barrita de chocolate, avena y eso, y nada, y a seguir. Pero bueno, me tiene agotado el viento, la verdad. Es algo que... no sé dónde voy a dormir hoy, pero bueno, confío que hay algún sitio cubierto del viento donde puedo poner la tiendita de campaña. Todo para de reír. Parece que vaya drogado. Es que voy pedaleando y como que no avanzo y todo es plano. Y es como, bueno, algún día llegaré, digo. Ay, Dios mío. No, te lo juro, ya este viento me está volviendo loco. Parece que esto nunca acabe. Es como pedaleo y ya decidí ya bajar las marchas a un nivel bajo ya, al 3, al 4, ya ni pasar a 5 apenitas. Y voy que entre 8, 10, 11 kilómetros por hora. Y nada, me puse el reggae, voy al ritmo del reggae. Ya está, ya no puedo más. Llegaré cuando llegue, llegaré donde llegue, pero que cierren la ventana ya. Hay que decir que cuando uno está dentro de los pueblitos, todo bien con el vientito. Quien haya inventado los muros, chapó. Pues sales del pueblo, otra vez, la misma. No era solo el esfuerzo de pedalear, era la frustración de no avanzar, la sensación de estar luchando contra algo que no se ve, pero que te drena por dentro. Y ahí me rompí. No, gente, no puedo más. No puedo más. No puedo más contigo, viento. Mira, todo recto, cerca de la costa. Vamos con esto ya. Te lo juro, tendría ganas de
coger la bici y meterla en un tren, ¡pum! Hasta Ámsterdam, o un coche, un bus, o que me diesen 4 paredes. Ya vale viento, ya. ¡Oh! Me tiene loco, me tiene sordo, me tiene las orejas frías, todo. Creo que ya en breves voy a parar porque me viene rabia, ira, emociones, todo es pasajero, ¿no? Y uno pensaría, bueno, al menos no llueve, ¿no? Está sacando la paciencia el día de hoy. Es que además parece como kilométrico todo, mirad, al no tener referencia de nada, solo es hormigón, la playa a la izquierda, coches a la derecha y puente, ¿no? Como todo lo mismo, mirad, así, seguimos. Están mirando algunos spots, así como para dormir. Espérate, esto me gusta. Espérate. Mi cuerpo pedía descanso, pero me estaba costando encontrar un sitio para dormir. Nada, no, está demasiado la carretera. Sí, es que me duele pagar 17,50 €. Hablé con una mujer, nada, aquí a 5 kilómetros. Sí, que me dejó la llave como del camping, tal cual. Pues que me duele pagar 17 € por un espacio, ¿no? Hay veces que, bueno, hay que darle a la moneda y chao. A veces el cuerpo ya no puede más, pero el camino te exige un poco más. Y ahí es donde empieza la parte mental, la de confiar, la de seguir buscando, aunque cueste. Nada, estoy aquí en un camping al final. Tomo la decisión de seguir al camping porque el viento me tenía agotada y no tenía energía para estar buscando un sitio, ¿no? Pues bueno, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Unos garbancitos, sí. Y nada, hoy me he comprado una cervecita, me apetecía. Nada, aquí estoy con Chispita, que luego la guardaré bien. Y nada, ya lo tengo todo montado. Y estoy utilizando esto porque tengo la silla ahí, pero como no la estoy utilizando, creo que se la voy a regalar a Blanca. La voy a dejar, voy a cambiar, creo, el sistema de delante, porque siento que no me está funcionando bien la parte de adelante, ¿no? Como que no es cómodo para mí, así que creo que voy a cambiarlo. Voy a poner una caja de, ¿cómo estás?, de leche, y creo que sí, lo voy a hacer así. Nada, creo que será un cambio positivo para tener menos peso atrás y hacer un balance y sacarme la silla, porque no la utilizo. Voy a escribir un poco y a cenar y a dormir, que hoy el viento me ha tenido agotado. Bueno, ¿cómo explicaros, no? Mirar esto. Sí, aquí estoy, ya salió el sol. Deben ser como las 7:30. Me ha pegado frío hoy, la verdad que sí, esta humedad cerca del mar. Oh. Nada, hoy mi propósito, mi deseo, no sé si es mi deseo o el del cuerpo o el de la cabeza, ya llegar a Ámsterdam, a casa de Blanca. Son 130 kilómetros, es casi el doble de lo que acostumbro a hacer. Nada, pero sabiendo que me espera, podría llegar a pedalear hasta las 9:30, ¿sabes? Entonces tan solo de concentración y meterle al suave hasta llegar, ¿sabes? No va a llover, el viento va a estar un poquito de cara, pero no parece que demasiado, así que será más constancia que otra cosa. Y a descansar en Ámsterdam unos días. Bueno, gente, empieza el día, son las 9:30, ya pagué en el camping y me pegué una ducha de lo cansado que estaba ayer. Sí. Yo por la mañana estaba todo mojado y frío. Hoy se viene un día de propósitos, de constancia. Esa es la palabra, constancia. Estaba feliz porque ese día iba a ver a mi colega Blanca. Lo había conocido en Berlín unos 4 años atrás y desde entonces habíamos mantenido viva la amistad. Blanca es una alquimista del sonido, toca el handpan, lo construye y lo enseña. Y sobre todo, lo transmite con el alma, un sanador
en toda la extensión de la palabra. Y lo más bonito de todo es que lo iba a ver hoy. Bueno, hay que decir, punto a favor, cuando entras en las ciudades se nota limpieza, organización, prioridad ciclista, ciclovías muy buenas, todo bastante estructurado, ¿no? El día de hoy sería de pura constancia, 133 kilómetros por delante, con tramos de viento en contra que exigían cabeza y paciencia. No iba a ser fácil, pero hoy, más que nunca, la constancia sería mi motor. Es interesante como los pájaros, mirad, cuando se mueve la tierra, supongo que las lombrices y alimento para ellos, ¿no? Y van todos corriendo detrás del tractor. Vamos a ser constantes, a parar cada hora 5 minutos, a ir alimentándome, bebiendo agua, escuchando música y viendo el paisaje, ¿no? Escuchándome a mí mismo también, porque ayer fue un día mucha ira, mucha rabia, mucho desconcierto, mucho... Ay, sí. Bonitas estas casitas. Muy bonita la arquitectura, la verdad, las casitas cerca del agua. Todos son canales de agua en todos lados. Es increíble, la verdad, cómo conviven con el agua, ¿no? Lo han hecho para poder convivir con el agua, básicamente. Thank you. Sí, 2 horas pedaleando, 25 kilómetros, vamos bien. Parece que el viento viene de la casa de mi colega. Ahora creo que voy a bordear Rotterdam y ya el viento me vendrá de la derecha, ya no tanto de frente. Me he dado cuenta, las abuelas pasan a sus perritos, pero luego tienen un carrito como de bebés para llevar sus perritos. Cosas que uno va viendo, ¿no? Es la segunda abuela que veo así con el carrito. Miro y no hay nada, no hay bebé. Mierda, pasar esta naranja. Entender eso. Un tractor llevando... O sea, ¿no hay grúas por acá o qué? Joder, me ha pegado un susto. Estaba justo allá arriba y empieza a sonar la alarma, pues ya. Déjame pasar primero. Ya, creo que se va a abrir, ¿no? Listo. Buenísimo. Para una gasolinera. El esto que es típico de aquí de Holanda. Me venía el paquete ya. Yo creo que ya estamos entrando a Rotterdam. Sí, el sistema de ciclovías de momento en Holanda es todo loco. Aquí a la izquierda está el puerto, a la derecha están las autopistas, autovías. Por aquí en el medio estoy yo, chispita, dándole pedal hoy. Aquí estoy en un túnel subterráneo que cruza un charquito, creo. Esto es una locura, te lo juro.
Ya estoy aquí por Rotterdam. Ahí está, mira, está el aeropuerto ahí, no me había fijado. El aeropuerto de Rotterdam. Esto es una locura, te lo juro. Estar así con la bicicleta te lleva a unos estados mentales. Qué bonita la sensación cuando uno está ahí dentro del avión. Sabe que ya apenitas, ya en un rato, ¿no? Como que se pone a despegar. Y luego, mira, escuchar. Ay, sí, es rico el despegue también, ¿no? Cuando pega para arriba. Ay, ya. ¿Por qué nos gusta viajar? ¿Por qué nos gusta conocer? ¿Es una enfermedad la necesidad de conocer o el querer conocer otros sitios? Pregunto yo, ¿cuándo uno parará? ¿Quiero parar? Ay, sí, mi cuerpo me está pidiendo ya descanso. Me pongo así para estirar un poquitito. Me sienta rico. Son las 2 de la tarde y llevo 50 kilómetros. Paré a comer una manzanita, voy snackeando un poco. Sí, bueno, comí una latita de atún, paré ahora en una parada de bus. El cansancio está. Sí, ya son 33 días, 34 días en bicicleta, descansando quizá 4. Me quedan unos 80 kilómetros. Ah, son campitos de flores. Aquí. Sí. No sé si lo llegáis a ver. Esto. Estaba sorprendido. Seguía pedaleando por Holanda, entre campos de flores, canales y una arquitectura que parecía sacada de un cuento. Todo va lento. Cuando vas así en la bicicleta, es que te cagas. Te pasa una persona. Hola, hola. Ay. Y luego al rato ves cómo va avanzando poco a poco. Pero yo voy lento. Como que no tengo montañas, no hay referencias. Uno va pedaleando y bueno, parece que uno no avance. Vas con el viento de cara, cabrón. Yeah, it's beautiful, it's beautiful. Yeah, I love it. En dat is groente to eat. Aha, to eat? Okay. Alright, thank you, bye. It's windy, huh? What? Windy. Ja. Let's go. Ya estaba llegando a casa de Blanca. Llevaba 11 horas encima de la bicicleta y lo había conseguido. Estaba cansado, pero feliz. Viajar es eso, vivir experiencias. Y por eso os animo a quedaros hasta el final del vídeo, porque voy a compartir con vosotros algo muy especial. A mi amigo Blanca tocando el handpan. Bueno, gente, por aquí ando con Chispita sin las alforjas. Sí, me he venido aquí, bueno, ya la limpié un poquitito por la mañana, descansé súper bien. Ando bastante cansado físicamente, no os voy a engañar, y mentalmente. Ayer me tomé 2 cervezas y ya me duele la cabeza, me estoy haciendo viejo. Nada, súper contento de estar con Blanca en la casa. Y nada, justo aquí me he venido a una tienda de bicis a que me chequeen la transmisión un poquitito y la cadena, a ver si me puede llegar a durar hasta Dinamarca o qué onda, ¿no? Voy a charlar, sí, comunicar un poquitito el viaje y a ver si ya que chequeen pues ahí a la tiendita ya. Bueno, acabo de preguntar a un sitio
y me ha dicho 100 y pico euros. Digo, ¿estás loco tú? ¿Qué? No, me quiere cambiar el plato, los piñones, todo. Digo, no, solo la cadena. Pero bueno, me dice que no, que es el día de mañana tienes que cambiar otra vez. Y digo, bueno, ya lo sé, ¿no? Pero quizás es por el desgaste, no lo sé. Voy a preguntar a otra tienda a ver qué onda. Vine 2, 3 tiendas y sí, para cambiarme lo que es la cadena y lo que son los casetes de atrás, me dicen, no, que te cambio también 200 y pico euros. Le digo que solo la cadena, 60 euros y la mano de obra para cambiarla. Luego, si no, la cadena son 30 euros. Así que creo que voy a ver algunos vídeos de YouTube. Recién hablé con mi cuñado, hermanitas, gracias cuñado. Y creo que hoy el día me lo voy a tomar tranqui. Y vamos a ir a Ámsterdam con Blanca. Y nada, vamos a ir a un coffee shop, sí. Y nada, visitar un poquitito la ciudad, además disfrutar del solecito. Y de ahí creo que mañana compraré la cadena y ya activaré cambio de cadena y todo, porque está el 70% de vida, digamos, le queda el 30%, me ha dicho, de la tienda, para que nos entendamos. Así que nada, hoy día libre. Bueno, aquí estoy escribiendo un ratito. Nada, ahora Blanca está en la ducha y vamos a ir a Ámsterdam un ratito al centro. Así que sí, mañana voy a cambiar la cadena. Al final creo que la voy a cambiar yo. Y sí, y creo que mañana será día de organización, un poquitito, de hacer algunas gestiones que venía como aplazando, ¿no? Por no poder, no estar en un sitio calmado, ¿no? Poder hacer algunas cosas en el ordenador y bueno, y disfrutar, ¿no? También un poquitito de la estancia, del estar en un sitio parado, sin tener que buscar dónde dormir esta noche, ¿no? Sí, esa sensación, ¿no? Nada gratificante, ¿no? Sentir la no necesidad de buscar un sitio donde dormir, que parezca interesante, ¿no? Pero Y aquí os dejo con mi colega Blanca, tocando el handpan. Os animo a cerrar los ojos, si lo deseáis, y dejar que su música os lleve de viaje, porque viene desde el alma. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos pedaleando por tierras de Holanda.
Si te ha gustado el vídeo, me ayudarías muchísimo, de todo corazón, si te suscribes al canal. Y con esto os mando un abrazo.